El domingo les hablaba acerca de cómo Dios no escucha la oración de los inicuos, de la gente mala, ¿sí? Sino que la única oración que Él escucha de la persona mala es la oración del arrepentimiento. Que Dios no los escucha a ellos porque ellos tienen su Dios que los impulsa al mal. En el Salmo 7, para aclarar dónde está que Dios dice eso, en el Salmo 7 lo podemos leer desde el verso 10. Y Él dice: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y Dios está airado aquí es donde lo dice. Salmo 7, verso 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, o sea, esa es la oración que Él escucha, la del arrepentimiento. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha hondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Ahí está la respuesta, ¿ok? Eso para aclarar lo que les comenté ahora. La única oración que Dios escucha del hombre malo es la oración del arrepentimiento. Amén. Ahora sí entremos en el tema de hoy. El Señor nos da una enseñanza, entonces yo le voy a invitar a que esté muy atento. El título de esta prédica: cuídate que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. El cristianismo tiene por enseñanza, por costumbre, es más una costumbre, creer que el nombre de una persona, de un nuevo creyente, siempre permanecerá inscrito en el libro de la vida, ¿sí? Eso es lo que siempre hemos creído, ¿sí? Pero cuando escudriñamos las escrituras nos muestran la realidad, lo que es real para nosotros, para nuestra vida, para nuestra alma. Amén. Entonces Dios quiere que le escudriñemos, las escrituras. Amén. Y que rompamos toda costumbre. Aún el cristianismo tiene costumbres y debemos de salir de nuestras costumbres y de las costumbres cristianas y ajustarnos a la Escritura. Le doy un ejemplo de costumbres cristianas. La Navidad. ¿Es una costumbre cristiana o no? ¿Está en la Biblia? ¿Está en la Biblia la Navidad? No aparece. Lo que pasa es que tergiversaron el nacimiento del Mesías, ¿sí? Pero en realidad es una fiesta en la cual Dios había prometido que Él vendría y que ese Dios se envolvería en carne y haría habitación con nosotros. Amén. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Pero la costumbre cristiana dice que no, que a Él hay que celebrarle la Navidad, ¿cierto? Otra costumbre es colocar el burrito sabanero y la vaquita en el pesebre. Pero Dios dice que Dios no es un Dios de desorden, que Él no habita en la suciedad. ¿Y qué produce la vaquita y qué produce el burrito? ¿Qué produce? ¿Qué hace con su cuerpo cuando procesa los alimentos? Orines y estiércol. No vendría a nacer en un lugar sucio, ¿sí? Entonces mire que al no escudriñar las escrituras se cometen grandes errores que no nos dejan ver la interpretación correcta de ellas para nuestro bien espiritual, ¿sí? Amén. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 3. Dios le habla a la iglesia
a la iglesia de Sardis. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Qué conoce Dios de nosotros? Nuestras obras. Nuestras obras se refiere a la manera de comportarnos, de vivir diariamente. Eso es lo que está diciendo. O sea, yo conozco la manera en que tú vives diariamente. ¿Cómo es tu relación conmigo diariamente? ¿Sí? Yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea que esa persona a la que Dios le está hablando ha creado su propia fama delante de los hombres. Una buena fama a la vista de los hombres, mas no a los ojos de Dios. Entonces, por eso Él dice: tienes nombre. O sea, solo es nombre, no son obras, pero estás sin vida, estás muerto. Él recomienda algo y dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras, la manera de vivir, de comportarte diariamente, no la he hallado perfectas delante de mí, de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Para eso es la palabra. Acuérdate de lo que has recibido, la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. La has recibido la instrucción, así como estaban aquellos 120 en el aposento alto, que perseveraban en la oración y la enseñanza y la doctrina de los apóstoles, que es, como dijimos, toda la Torá, todos los mandamientos, todos los escritos que el Señor dejó para beneficiar nuestra relación con Él. Para eso Él dejó las Escrituras. Recuerde que Pablo y el Nuevo Testamento no estaba escrito cuando ellos estaban orando en el aposento alto. Le digo algo, allí apenas llegaban a 50 días desde que el Señor había muerto, porque se acercaba la fiesta de Pentecostés, la que se llama la fiesta de Shavuot, donde Dios coloca ahora la palabra no en tablas de piedra, cuando sus corazones estaban duros, sino que ahora por el poder de su Espíritu Santo colocaba su palabra en un corazón de carne. Amén. Esa es la fiesta de Pentecostés. Se llama la fiesta de Shavuot, 50 días después de la entrega de las primicias que el Señor entregó después de haber resucitado. Amén. Entonces Él dice, verso 3, pues si no velas en esto, si no cuidas esto, lo que has recibido, lo que has oído y guardado, para vivir una vida de arrepentimiento. ¿Qué es una vida de arrepentimiento? Que nos esforzamos en no hacer lo que a Dios no le agrada. Nos esforzamos más bien en hacer lo que a Dios agrada, porque conocemos su palabra. Entonces Él dice, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí es como ladrón en la noche. Es una celebración que Dios coloca, que habla en el Antiguo Testamento. Al que no es vigilante en su obrar, en la palabra para obedecerla, a ese el Señor le cae como ladrón en la noche, porque está dormido. ¿Le ha pasado a usted cuando está dormido y alguien se le para enfrente y usted se despierta y dice, uy, ¿qué pasó? Como que, ¿cierto? ¿O no le ha llegado a pasar algo así? Un hijo, un familiar. Ese es el ejemplo. Viene como ladrón en la noche. O sea que no alcanza a estar preparado como a aquellas 5 vírgenes imprudentes que no estuvieron listas, sino que aunque había oscuridad para todas, tanto para las
apercibidas como para las insensatas, era la misma oscuridad, o sea, antes de que el Señor vuelva, el mundo estará en grandes tinieblas, pero las 5 prudentes estaban apercibidas del Señor, haciendo sus quehaceres, pero apercibidas del Señor. Amén. Entonces él dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Dignas de qué? De andar detrás del Cordero. Para donde el Cordero vaya, ellas van. Eso es lo que está diciendo. Y eso lo dice Apocalipsis, que para donde el Cordero va, su esposa va con él, va detrás de él, lo sigue. El que venciere, ¿cómo se vence? Verso 3, cuidando lo que has recibido y oído y guardado y arrepentido, o sea que está caminando conforme a las Escrituras. Eso es lo que dice la Escritura, el que venciere. O sea que si hay tiempos de angustia, usted no se va a desanimar, sino que va a estar más fortalecido, más fortalecida en el Señor. Si usted se siente solo, sola, porque los demás no creen que el Dios que usted tiene es un Dios poderoso, ¿qué importa? Usted sigue venciendo, buscando al Señor. Él es su fortaleza. Él es, recuerde esto, Él es tu Padre Celestial. ¿Qué más grande que eso, hermanos? ¿Qué más grande que eso? Si lográramos comprender qué es tener ese Padre Celestial con nosotros, nuestro gozo, nuestra alegría sería mucho mayor. Y Dios quiere que nosotros comprendamos estas cosas. Entonces dice: y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas aquí, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré, o sea que sí se puede borrar, porque Él aquí no le está hablando a impíos. Aquí Dios no le está hablando a pecadores, a gente de este mundo, sino que le está hablando ¿a quiénes? A la iglesia de Sardis, o sea, a conocedores de las Escrituras. Amén. Léalo fuerte, verso 5. 1, 2, 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sí? Entonces Dios quiere que nosotros asimilemos con responsabilidad esto que Él nos está entregando. Si hay algo muy importante, más importante que los milagros, es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y Él lo dice. Él le habla a sus discípulos, y ahorita lo vemos, sobre estas cosas. Ahora, en Mateo 5:17, comienzo en el verso 17. No pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes en la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, usted tiene para abrogarlas, sino para enseñarles. Allí dice para cumplirlas. Yo he venido para cumplirlas, ¿cierto? Aquí dice, sino que yo he venido para enseñarles la interpretación correcta y a cumplirlas. Vuelvo y se lo leo en la versión hebrea. No pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes en la Torá. ¿Por qué la Torá? Porque el Nuevo Testamento no estaba escrito, hermanos. Eso hay que comprenderlo. Aquí no estaba escrito. Ni siquiera Él había muerto y resucitado. Entonces, ¿la guía cuál era? Toda la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, los Salmos y todos los libros de los profetas, Jeremías, Daniel, todos ellos.
No he venido a declarar anuladas las leyes en la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino para enseñarles la interpretación correcta y a cumplirlas. Porque en verdad les digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una letra, la más pequeña, en la escritura hebrea, ninguna de ellas dejará de cumplirse en la Torá. Todo se cumplirá. ¿Por qué? Porque una sola letra hebrea abre un abanico de significados. Una sola letra. Nosotros, para entender un abanico de significados, tiene que ser una palabra o la conjugación de palabras, ¿sí? Pero una sola letra hebrea nos dice la grandeza de Dios. Y todo eso se debe de cumplir, ¿sí? Entonces, la Escritura nos dice que Él no vino a quitar, a anular el cumplimiento de las Escrituras, a decir que ahora que somos cristianos el Antiguo Testamento ya pasó y que el Nuevo, pues nos regimos al Nuevo. No, lo que quitó fue los sacrificios de sangre, la muerte de animales, el derramamiento de sangre de animales fue lo que quedó quieto, ya no más. ¿Por qué? Porque ahora vino nuestro verdadero Cordero, el Mesías prometido. Amén. Pero lo otro tenemos que cumplirlo, porque no matarás está en el Nuevo Testamento, ¿sí o no? Honrar al padre y a la madre está en el Nuevo Testamento. ¿Y acaso eso no es del Antiguo también? ¿No está en la Torá? O sea que en el Nuevo Testamento se toma de lo antiguo. Lo que pasa es que ahora hay es una renovación, una restauración del pacto en la sangre del Mesías. O sea, no queda anulado. ¿Qué es una restauración? Son mejoras que usted hace. Si usted va a hacer una restauración de una casa que está en ruinas, es el mismo lugar, es el mismo lote. Lo que pasa es que usted está restaurando, remodelando muchas cosas, pero es el mismo lugar. El sacrificio es el mismo lugar, pero lo que restaura, lo que rescata a Dios, lo que renueva a Dios es que ya no es en sangre de animales, sino que ahora es en la sangre del Mesías. Y allí Él nos enseña, cuando nos da la interpretación correcta de las Escrituras, es para que nosotros, a través de Él, conociendo cuál es el verdadero amor, hagamos buenas obras. Juan, capítulo 14, verso 12. Bueno, yo todavía no he llegado, me esperan por favor, porque esta Biblia es para el lado contrario, entonces me toca acomodar mi mente porque se lee al contrario. Entonces Juan capítulo 14 verso 12 dice así: en verdad les digo, el que en mí cree en obediencia, ¿obediencia a qué? A sus palabras, ¿sí? Usted solamente tiene allí el que cree en mí, pero es que creer en Él no es solo mentalmente, sino que necesita de un conocimiento. ¿Qué nos da ese conocimiento? Las Escrituras. Entonces lo leo, dice: en verdad les digo, el que en mí cree en obediencia, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieran o lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea exaltado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, ¿en qué condición? En obediencia a Dios. Porque hemos pensado por muchos años que las cosas grandes y mayores que podemos hacer nosotros son los milagros. Cosas grandes y mayores que estas haréis vosotros si creyereis en mí. Entonces, por años el cristianismo ha pensado que solamente es milagros, que le creció una pierna que le faltaba, que tuvo esta enfermedad y se sanó, que estaba ciego y ahora veo. Claro, eso hace parte del reino de Dios, porque el Señor dice: si no creen por la palabra, creerán por los milagros, por las señales. Fíjese, ese es el amor de Dios. Pero ¿ese es el fin? O sea, ¿ese es el propósito? No, porque no todos los que son sanos siguen al Mesías. No todos, ¿sí?
Las Escrituras nos dicen de esto, pero hay algo que es mucho más grande, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿sí? Y eso lo vemos en Lucas 10, verso 17. Volvieron los 70 con gozo, los 70 discípulos que iban a hacer la obra de la predicación. Usted la encuentra del 10:1 hasta el 10:12. Y cuando ellos vuelven, dice: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esto es importantísimo, porque el nombre del Señor es poderoso. Su nombre es poderoso sobre toda potestad. Por eso usted debe declamar a su nombre, porque en su nombre toda rodilla de lo que hay en el cielo, ángeles, de lo que hay en la tierra, personas, ángeles, y debajo de la tierra, ángeles caídos, demonios, ¿sí? Se doblarán ante él. ¿Sí ve? Entonces su nombre es poderoso y usted tiene que invocar el nombre del Señor. Entonces él dice, y les dijo, verso 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes. O sea que él nos da autoridad. Fíjese que el que los nombres de sus hijos sea importante, que estén inscritos en el libro de la vida, no quiere decir que no nos dé autoridad para pelear mientras estamos en esta tierra, frente a las adversidades que vienen sobre los hijos de Dios. Por eso usted debe de orar en su nombre. Amén. ¿Está enfermo? Clámele al Señor. Esta mañana mi hijo, pues le están saliendo unas muelas, y entonces pues estuvo indispuesto desde ayer. Entonces esta mañana, como ya tiene 18 años, entonces dijo, no voy a la iglesia porque estoy indispuesto. Eso fue lo que escuché. Pero he aprendido por los años en el Señor, que cuando uno se dispone para Dios, Dios lo sana. Y que cuando uno le entrega esa carga al Señor, uno va, así está enfermo, a la congregación, y aún Dios lo sana a uno allí. Entonces uno se esfuerza. Entonces yo le dije esas palabras y él se levantó y acá está. ¿Por qué? Porque él cree que el Señor le sana y Dios se mueve de acuerdo a nuestra fe, a nuestra confianza en Él. Amén. Entonces dice que Él nos da autoridad, poder para hollar serpientes y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Quién es el enemigo? Menciónenlo. Eso está vencido. Satanás está vencido. Tu enemigo está caído. Lo que pasa es que derrotado, y él empieza a darte patadas porque está caído, está derrotado y empieza a pegarte con patadas, pero está derrumbado. Él lo venció por nosotros. Y nada os dañará. Pero no os regocijéis. O sea, este no es el verdadero motivo del gozo de ustedes, que los demonios se le sometan al poder que hay en mi nombre. No, mire lo que dice: pero no os regocijéis de que los espíritus inmundos se os sujeten a mi nombre, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo que debemos de entender, que hay algo más importante, ¿sí? Que hay algo verdadero y que debemos de cuidar. Por eso él dice: vela, cuida, sé vigilante en lo que has recibido y has oído, ahora guárdalo y arrepiéntete, porque si no vendré pronto sobre ti como ladrón en la noche. Y Dios no quiere eso para aquel que tiene su palabra, ¿sí? En Lucas 17:12 nos dice la Escritura de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, claro, por la ley que había sobre esa enfermedad, y alzaron la voz diciendo: Yeshua HaMashiach. Empezaron a llamarlo. En su traducción tiene: Jesús Maestro, Rabí, ten misericordia de nosotros.
Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Mientras ellos iban caminando, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué había pasado ahí? Ya lo había sanado, ¿sí o no? Pero no era salvo. Era sano, pero se dio cuenta que necesitaba salvación. Por eso se devuelve. Los otros no. Y dice: y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Qué quiere decir se postró rostro en tierra a sus pies? Que estaba reconociendo que solo Él podía traer no solamente sanidad a su cuerpo, sino salvación y vida eterna. Por eso se postra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, o sea que era uno que no tenía mucho conocimiento de las Escrituras, tenía idolatría. Pero mira lo que dice: respondiendo Yahshua dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados de su lepra? ¿Y los 9 dónde están? Esto es importante, porque Dios siempre pregunta por aquellos a los cuales Él ha sanado, porque ellos clamaron a su nombre. Y aquí esta expresión está diciendo: ¿dónde están los otros 9? Para que no solamente reciban sanidad, sino para que también sean salvos. Es la preocupación del Señor. Gloria al Señor, amén. Increíble. El amor de Dios tan grande. Y mire que la Escritura lo dice: no hubo quien volviese, o sea, no hubo de esos 9 judíos quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, o sea, porque estaba postrado, vete, tu fe te ha, léalo. Gloria al Señor. Ya había sido sano, ahora estaba recibiendo era la salvación. O sea, aquí fue escrito su nombre en el libro de la vida. Tremendo, ¿no? Mire, allá vamos, hermana. Para allá vamos. Muchas gracias, hermana. Así es, estar atentos, amén. Claro, es correcto, hermanita. Así debemos estar atentos, que el Señor le empiece a usted a hablar y el Señor le empieza a mostrar otros versículos mientras el pastor está predicando. Amén, así funciona. Entonces, Dios quiere que haya en nosotros frutos de arrepentimiento. Este hombre recibió sanidad y tuvo frutos de arrepentimiento al venir al Señor. En Lucas 3, verso 8, nos dice la Escritura lo siguiente, nos dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: soy cristiano, llevo 100 años, llevo 20 años siendo cristiano. No, eso no vale. El Señor está diciendo que eso no. El Señor no vino a instalar y a establecer religiones. Él fue a mostrarnos su reino, cómo funciona el reino de los cielos. O sea que el cristianismo se cae por completo, hermanos. El cristianismo se cae por completo. Quítese eso de la mente. Usted es hijo, hija de Dios. Es más importante. Cristiano es cualquiera. Pero ser hijo de Dios, ser hija de Dios, es algo que es digno delante de Dios para caminar detrás de Él. Para donde Él vaya, yo voy. Para donde Dios me diga, yo voy. Porque lo sigo es a Él, porque Él es mi Padre Celestial. Amén. Entonces dice la Escritura en Lucas 3:8, nos dice así. Vamos a leerlo en la versión que usted tiene para que lo comprendamos. Dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lo leo en esta versión hebrea, dice: hagan pues frutos que demuestren su arrepentimiento.
Teshuvah, se llaman en el hebreo, arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Elohim, el Dios Altísimo, puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol, y aquí sabe que en la Biblia árboles se refiere también a personas. Aquí está hablando de personas, ¿sí? ¿Se acuerdan del Salmo 1? Que será como árboles junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿A quién está hablando? A nosotros, los seres humanos. Entonces él dice, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y muchos de los que estaban en la multitud se preocuparon y le dijeron, Señor, ¿qué haremos? Y él dice, el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, haga justicia, no busque avaricia, no sea avaro, ¿sí? Pero le está hablando es a los de su pueblo, ¿sí? Pero eso es otro tema que debemos de mirar, ¿sí? Entonces, Dios nos muestra que Él nos va a juzgar por nuestros frutos, ¿sí? Por eso debemos de cuidar nuestro caminar, nuestro andar, ¿sí? En Lucas 6:43, allí cerquita, nos estoy llevando allí nomás, que no den mucha vuelta en su Biblia. 6, Lucas 6:43, gracias hermanito. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. O sea, no juzguen mal. Eso es lo que está diciendo. No le llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se echan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, el que hace la voluntad de Dios y se somete a su palabra, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, porque cada árbol se conoce por su fruto. Verso 44, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se recogen uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia, de lo que abunda en tu corazón, tu boca habla. O sea, Dios espera de nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Por eso debemos de examinarnos de acuerdo a las Escrituras. Amén. No es pensar como los judíos decían. Yo soy hijo de Abraham, y como soy hijo de Abraham, mi nombre ya está arriba. No, Señor. Yo soy cristiano, llevo 20 años, mi mamá fue cristiana, mi tatarabuela. Aquí no es por eso, sino porque hay frutos dignos de arrepentimiento. Mire cómo Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cuáles son esas cosas que dice la Escritura que son esos tesoros buenos o malos que están en nuestros corazones y que se manifiestan cuando habla nuestra boca? Mateo capítulo 15. Están los discípulos recogiendo espigos con sus manos sucias y vienen algunos fariseos, escribas fariseos, preguntándole al Señor por qué hacen esto, por qué comen tus discípulos con las manos sucias, por qué cogen los espigos del trigo y se los meten a la boca con manos sucias. Y Él les habla diciendo que hay algo más importante que esto. 15, verso 1, Mateo 15:1. Y Él les dice que ellos habían dejado de honrar al padre y a la madre, que era un mandamiento dado por Dios en la Torá, o sea, en el Éxodo, en Deuteronomio, ¿sí? Honrarás a padre y a madre para que tengas largos días, ¿sí? Ellos estaban incumpliendo esto, pero dice la Escritura, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, todo lo que tengo consagrado, todo lo que tengo está consagrado para Dios. Así hay gente, así hay personas, aún cristianas. No, yo mi diezmo no lo doy, se lo doy a los pobres. Ni eso hacen, aunque no es lo correcto según las Escrituras. Cada uno tiene que hacer la justicia con el prójimo.
¿Se acuerdan de la prédica que decía, aunque se hace lo bueno aparentemente, no agrada a Dios? Es eso. Y estos estaban haciendo eso. Pensaban que dejar a sus padres desprovistos, ¿sí? Pues, y traer ofrenda, cosa que no lo hacían tampoco a la casa de Dios, hacían lo correcto, ni lo uno ni lo otro. Entonces dice el Señor, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Fíjese que el Señor está citando los profetas. Eso es importante saberlo. Este pueblo de labios me honra. Dios no puede ser engañado. O sea, Dios no se mueve por sentimientos, ni por música melancólica, ni por música triste. No, Él es un Dios justo. Nosotros los seres humanos sí nos movemos de acuerdo a la música y a los sentimientos. Entonces Él dice, este pueblo de labios me honra, más las intenciones de su corazón hacen que estén lejos de mí, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí no se está refiriendo al Antiguo Testamento o a la Torá. Aquí el Señor se está refiriendo es que estos hombres estaban diciendo que el tener las manos sucias y tomar alimentos para comerlos e introducirlos a sus bocas afectaba también su alma, su relación con Dios, cosa que no era cierto. Los mandamientos que ellos inventaban aquí era que al ver los discípulos comer con manos sucias, al coger el espigo y hacerle así, y luego introducírselos a la boca, las semillas, ellos estaban diciendo que eso les hacía impuros aún en su alma para tener una relación con Dios. Esos son los mandamientos de los hombres. Y el Señor les dice, no, así no es. Por eso Él les dice, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina el alma del hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de otros que también les encanta caminar como ciegos. Y es que así está el mundo. Al mundo no le gusta que le digan la verdad. Al mundo le encanta que le digan mentiras. Si usted ve las noticias, puras mentiras. Pero cuando les hablan con la verdad, que no son precisamente ellos, ¿qué pasa con los oyentes? Les choca, no lo creen y más bien desechan esas verdaderas noticias. ¿Sí o no? Y así es esto. Entonces los discípulos no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo. Y el Señor les dice, también vosotros estáis sin entendimiento, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, va al estómago y es procesado y luego es expulsado, echado a la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, o sea, los tesoros que están guardados en el corazón, si son buenos o malos, sea cual sea, así mismo salen. Pero Él les dice, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale y esto contamina al hombre, o sea, o lo llena de alegría o te llena de amargura. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, o sea, está hablando de las intenciones de venganza, de hacer mal a otro. Los adulterios, ¿salen de dónde? Del tesoro que tengas en el corazón. Las fornicaciones, los hurtos. ¿Qué son los hurtos? ¿Acaso para hurtarse necesita de un arma, de una pistola? No, sino que se necesita de tener un corazón avaro. No solo muchos nos enseñaron que los ricos son ávaros, falso. Los pobres también son ávaros y aún más. Y le tienen envidia hasta a los ricos porque saben hacer dinero. Entonces quieren las cosas regaladas. ¿Por qué? Porque son ávaros. ¿O no es así? Todo que me lo regalen, ¿cierto? O los que cierran su corazón para la obra de Dios, ¿son amplios o son ávaros?
son ávaros en sí mismos, porque no creen que el dar hace parte del reino de los cielos. Y cierran su corazón a Dios. Y el Señor los prueba. Y el Señor les entrega, puede ser dinero, puede ser lo que sea, para probar sus corazones. Si sus corazones verdaderamente dependen de Él o dependen de las riquezas de este mundo. Y las riquezas de este mundo perecen. Haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, ¿cierto? Pero muchos no lo comprenden, no lo quieren porque su corazón se ha cerrado. Precisamente son ellos los que más hablan de lo que no dan, juzgan de lo que no dan, juzgan lo que no hacen. Entonces Él dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, adulterio, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, estas cosas, las que están en el corazón y que salen del corazón, ¿sí? Pero el comer con las manos sucias, sin lavar, no contaminan el alma del hombre. Entonces, la palabra de Dios nos habla de estas intenciones del corazón que hacen que nuestro caminar no sea conforme a las obras de Dios, a lo que Dios quiere. Empieza el hombre a caminar choneto, chueco en la palabra de Dios. Y esa palabra que él está diciendo allí es la misma que aparece en Génesis capítulo 6:5, donde él dice lo siguiente, hablando del corazón del hombre. En Génesis 6, capítulo 5, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, lo que está diciendo en Mateo capítulo 15. Adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, todas estas cosas también estaban en ellos, porque el problema del ser humano, ¿cuál es? Es el corazón. Por eso hay que aferrarnos al Señor. En Mateo 7:23, desde el verso 21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Voy a leerlo en la otra versión. No todo el que repite Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que toma la decisión de hacer cada día la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, soberano, soberano, ¿no profetizamos usando tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas señales. No es importante, ya lo vimos. Y entonces les declararé: nunca tuviste una relación íntima conmigo. Apártense de mí, transgresores de mi palabra. ¡Wow! Tremendo. Así dice la versión hebrea. Amén. Es duro, ¿no? Nunca tuviste una relación íntima conmigo. Apartaos de mí, transgresores de mi palabra. Lucas 13, para que lo apunten, pero es lo mismo. También lo dice, Lucas 13:27. Vamos. Bueno, yo veo que lo están buscando. Lucas 13:27. Bueno, leámoslo entonces. Les digo que no sé de dónde son. Apártense de mí todos ustedes, transgresores de las leyes de la Torá. Así dice en esta versión. ¿Sí? O sea, transgresores de mi palabra, violadores de lo que yo he establecido. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el rollo o en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 21:27. No entrará en ella, o sea, en el reino, cosa inmunda o que se relacione con idolatría y mentira. ¿Usted cómo lo tiene allí? ¿Perrillos? ¿No entrarán los perrillos?
Abominación y mentira, ajá, es idolatría. Les pregunto, ¿el adulterio es idolatría? Claro que sí, es idolatría. ¿La avaricia es idolatría? También. No entrará en ella cosa inmunda o que se relacione con idolatría y mentira, sino solamente los que están inscritos en el rollo de la vida del Cordero. Amén. Apocalipsis 22:14 dice: dichosos los que lavan sus ropas, o sea, que ponen por obra la ley de Dios, la palabra de Dios, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y esto es lo que Dios le decía a los antiguos, a los profetas como Daniel. Terminamos leyendo Daniel capítulo 12 en el Antiguo Testamento. Daniel capítulo 12:1. En aquel tiempo, Daniel 12:1, en aquel tiempo, o sea, en el tiempo de la gran tribulación, todo lo que acontece hasta el final del tiempo del hombre. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo de angustia será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la palabra de Dios, la justicia, la palabra correcta, con la interpretación correcta, a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La gloria sea para el Señor. No nos descuidemos, sino que permanezcamos, como dice la Escritura, atentos, alertas, vigilantes. ¿Vigilantes de qué? De lo que hemos, dígalo, vigilantes de lo que he recibido, lo que he oído, para guardarlo y caminar en toda una vida de arrepentimiento. Es lo que Dios quiere. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendito sea tu nombre. Bendigo a los hermanos que estamos aquí, a los que no pudieron venir, Señor, por sus ocupaciones, a los que nos escuchan fuera, en España, en Estados Unidos, Señor, en Venezuela, en Ecuador, en Italia. Te pido que seas tú bendiciéndoles también en el nombre de Jesús. Levante sus manos, vamos, y si puede ponerse en pie para recibir la bendición. La bendición sacerdotal que habla las Escrituras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ustedes misericordia. El Señor Dios Todopoderoso alce sobre ti su rostro y ponga en ustedes paz. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Padre, bendigo a tu pueblo en tu nombre santo.